Misión, una palabra que define una infinidad de acciones. Misioneros son aquellos que van lejos, pero también aquellos que vuelven. Misión no es unidireccional, pero puede ser el resultado de un regreso a sus raíces, para contribuir con las lecciones que la vida enseñó cuando un día se fue más lejos. Y es así, enseñando que se aprende. Y entre los mayores aprendizajes está el de mirar con humildad que la belleza de la vida está en cosas verdaderamente simples. Rolante, zona rural de las Sierras Gauchas en el sur de Brasil. Es directo de la pequeña villa Hacienda Pasos que comenzamos a contar nuestra historia de hoy. Un lugar de clima frío, pero de un pueblo que preserva el corazón calentado con una misión. Meu tio-avô foi dos fundadores Mi tío abuelo da igreja. fue uno de los fundadores de la iglesia y de la escuela. Cuando en 1904 empezaron con la iglesia y llegaron a la conclusión de que necesitaban una escuela para sus hijos. El pastor Ernesto Schwantes era el pastor de la iglesia local cuando recibió el pedido de ayudar y empezar con la escuela. En aquel tiempo era una escuela parroquial en la casa del fundador de la iglesia y de la escuela, Rodrigo Amador dos Reis. Él empezó, solo que como pastor no tenía condiciones de continuar como profesor. Él fue primero profesor, pero después logró que venga el profesor Manuel Kumper, que era uno de los primeros profesores de la escuela, y que se quedó hasta 1913. El profesor Roberto Méndez de Oliveira, que también era descendiente de los pioneros de la iglesia en aquel lugar, en 1913 fue invitado a ser el profesor de la escuela y vino. Él era un hombre de mucho conocimiento y decidió registrar la escuela. Entonces, en 1913, la escuela fue incorporada a la Secretaría de Educación del Estado Río Grande do Sul. Fue la tercera escuela privada incorporada en el estado de Río Grande do Sul. Había una necesidad de que los hijos estudiaran y por eso existía aquel deseo de que la escuela no sirva solo para sí misma, pero de que los niños aprendieran aquí pensando en enseñar a otros. Por eso José Amador dos Reis salió de aquí para después ser colportor, más tarde estudiar teología en São Paulo y llegar a ser el primer pastor adventista ordenado en Brasil. Sus sobrinos también tuvieron el mismo deseo. Entonces las familias empezaron a desear que sus hijos estudiaran en la escuela pensando en que después fueran obreros. En el año 1969 fui llamada por la organización para ser profesora de esta escuela. Entonces vine de la ciudad de Tapes, en el Río Grande do Sul, Brasil, para ser una profesora para todo. O sea, yo era directora, profesora, portera, tesorera, hacía todo el trabajo que la escuela necesitaba. En aquella época teníamos de primer al quinto curso y cuando llegué había más o menos 32 alumnos. Entonces dividíamos las clases en 2 turnos. El primer y segundo curso tenía clases por la tarde y el tercer, cuarto y quinto curso por la mañana.
El año 1972, una nueva ley de enseñanza pasó a regir en Brasil. Las categorías de primero a quinto año y el conocido gimnasio dejarían de existir y pasarían a llamarse enseñanza fundamental. Un cambio aparentemente simple, pero que afectaba directamente a las pequeñas escuelas. Entonces tuvimos el desafío de parar o crecer. Empecé a trabajar con la junta escolar y sabíamos que para crecer necesitábamos una escuela nueva, porque dentro de una única aula era imposible. Empezamos a estudiarlo y ellos lo consideraban difícil porque la iglesia tenía unas dificultades. ¿Cómo construir una escuela nueva? En aquella época estaba de vacaciones por aquí el pastor Ivo Souza, porque él era el ex alumno de la escuela y estaba visitando a sus familiares. Él era líder de la iglesia adventista en el estado de Río de Janeiro y aconsejó a su padre, que era el presidente de la junta escolar, que deberíamos construir una nueva escuela. Y cuando volvía de las vacaciones con sus familiares, tuvo un accidente y en aquel accidente murió toda la familia. Tras aquella terrible tragedia en febrero de 1973, el pastor Ivo Souza y su familia fueron traídos de vuelta hasta la Hacienda Pasos y enterrados en ese cementerio. Un momento de mucho dolor, pero fue justamente en medio de una terrible tristeza que nació una nueva esperanza. Y es que aquella aspiración del pastor Ivo Souza en construir una escuela aún mayor en este lugar no había muerto. Como tenía un seguro de vida, su padre recibió una parte y los familiares de la esposa la otra parte. Su padre destinó esa parte del seguro de vida para construir la nueva escuela. En el año 1972 se empezó con la construcción y en 1973 empezamos con la nueva ley de enseñanza, dando clases aquí al quinto y sexto curso. Y hoy estamos aquí. Y hoy estamos aquí. Y esta escuela empezó gracias al sacrificio de un pastor, porque no teníamos recursos. El dinero fue usado para empezar con esta escuela, que actualmente tiene hasta el 8º curso. Los domingos, los hermanos de la iglesia venían a ayudarnos como voluntarios. Cada uno también daba una ofrenda. En esa ocasión había un padre que tenía solo una vaca lechera y quería ayudar en la construcción. Vendió la vaca y el dinero que recibió donó para la construcción de la escuela. Y tenía un hijo que estudiaba en la escuela y que también se graduó aquí. Una institución que sobrevivió a las dificultades de una historia llena de conflictos, teniendo cimientos en una filosofía de formar no solo ciudadanos, y sí misioneros. Cada uno con su historia, cada uno con un buen recuerdo de ese lugar. Como nós tínhamos bastante filhos, Como teníamos bastantes hijos, él se preocupó mucho por la educación. ¿Qué hacer para que los niños fueran a la escuela? Ellos estaban creciendo y yo estaba imaginando qué voy a hacer para educarlos. Porque yo viajo mucho y no podré ayudarle a Esther a llevar y recoger los niños de la escuela. Eso me preocupaba bastante. Cuando ya era tiempo para que fueran a la escuela, sabía que tenía que tomar una postura. Tenía un amigo, el pastor Zorov, que fue a Estados Unidos. Le pedí que me trajera un librito en inglés llamado Country Living. Después fue traducido al español como De la ciudad al campo. Él me trajo ese librito y empecé a leerlo. No entendía mucho del inglés, pero alemán sí, lo que me ayudaba a traducir y a entender el sentido de las palabras del librito. Hasta que decidió comprar una finca donde los niños pudieran ser educadas fuera con una educación mejor. Un día estaba conversando con mi suegro sobre la escuela aquí en Rolante.
Él vivía cerca de aquí y le pregunté si se podría comprar algún terreno cerca de la escuela. Me dijo, era difícil, pero no imposible. Pero después de 7 días recibí de él una cartita que decía que la propiedad de al lado de la escuela estaba en venta y me preguntó si la quisiera comprar. Le respondí que cierre el negocio, que iba para allá. Y ahí él compró la casa y vinimos aquí. Mi madre vivía al lado de la casa en la finca que nosotros compramos, lo que era muy bueno porque mis padres me hacían compañía. Mis hijos eran pequeños y mi esposo viajaba mucho. Mi hijo Ronald tenía 5 años y Wagner tenía 4. Pero el cambio creo que fue muy bueno. Yo estudié en la escuela adventista de Rolante todo el primer grado, o sea, desde el primer curso hasta el 8º, así lo llamábamos. Tengo muchos recuerdos de la infancia, recuerdo de trepar árboles, jugar con la pelota, recuerdos de actividades que el profesor de religión hacía al aire libre. Me acuerdo que una vez en la clase de religión salimos para una caminata en la zona rural, en una finca, y llegamos hasta el pie de un árbol de mandarina. Debajo de aquel árbol, en la finca de alguien, comimos bastante mandarina y tuvimos unas clases. Me acuerdo que, como éramos pocos alumnos, el profesor juntaba 2 clases en una. Veía el esfuerzo del profesor para pasarnos el contenido. Me acuerdo de una escuela muy animada. Me acuerdo de profesores dedicados, que tenían un espíritu de amor por la educación, por la iglesia adventista, lo que nos contagiaba. Fui muy feliz en aquella época. Ellos cuidaban de la huerta, de los trabajos alrededor de la casa. Mi esposo era muy bueno, pero muy estricto, muy honesto y siempre les daba una educación maravillosa. Me acuerdo que en invierno me costaba mucho despertarme temprano y caminar en las primeras horas de la mañana. A veces el pie estaba muy frío por el rocío. Después me acuerdo de la graduación. Me compré la primera corbata para la graduación. Me acuerdo que hicimos una excursión y por primera vez en el 7º curso salí del estado. El 7º y 8º curso salieron juntos para formar un grupo y ocupar un autobús. Yo era el 7º y fui con los alumnos de 8º a la playa de Itapema en Santa Catarina. Fue espectacular. Nuestros recuerdos son tan inspiradores. Y así los niños fueron a la escuela, al lado de esa primera escuelita pequeña. Todos aprendieron aquí el ABC, los 5 chicos y una chica. Para ser sincero, la vida de mi familia está muy relacionada a esta escuela, porque mi padre en un determinado momento decidió criar a los hijos en la finca, para que tengamos educación lejos de la ciudad, por los beneficios de la naturaleza, etc. Y él decidió comprar una propiedad en aquella región justamente por la escuela. Creo que al principio la escuela tenía solo los cursos iniciales. No estoy muy seguro, pero es posible que mi hermano mayor participó de la abertura de los cursos y después todos nosotros pasamos por ellos. Después todos fueron al internado adventista que está en el estado Río Grande do Sul y se graduaron. A medida que terminaban los estudios, seguían para el internado adventista en Sao Paulo. 4 se formaron en IAE y 2 en UNASP, que había sido construido en Engenheiro Coelho. Los 5 chicos estudiaron teología y ella pedagogía. No inicio trazia parentes, sobrinhos. Al principio yo traía parientes, sobrinos para que vivieran conmigo y estudiaran en la escuela. En la ciudad de Camaquã hay una isla y allá surgió una iglesia pequeña. De esa iglesia empezamos a traer a los niños para estudiar aquí. En mi casa vivían las chicas y en la casa del señor Elmo vivían los chicos.
la profesora Lucia también cuidaba de una niña que era de allá y se quedaba en su casa. Más tarde también la profesora Aida trajo a una chica de la isla de Santo Antonio en el municipio de Camacuá. Y hoy tenemos aquí a nuestra profesora de matemáticas, que es el fruto de eso, porque vino de la isla para estudiar aquí. Muchos alumnos no adventistas que llegan aquí pudieron llevar ese mensaje a sus familias, a sus familiares, y así los convirtieron. Uno de los grandes ejemplos es el pastor Paulo Cândido dos Reis, como también la alumna Casia. Y hoy está con nosotros la profesora Katia Ramos dos Reis, que es profesora de lengua portuguesa y da algunas clases de religión. Nunca me olvidaré de mi primer día de clases. Mi primera clase fue la de ciencias y la profesora Ana Claudia estaba repasando los días de la creación. Sin embargo, yo nunca antes tuve la oportunidad de conocer el plan de Dios para el ser humano y en aquel momento estaba un poco perdida. Pero fue muy interesante cómo mi compañera Elizabeth me llamó y me ayudó con aquella tarea. Me doy cuenta que desde el primer momento que pisé en el suelo de esta escuela, Dios ya tenía un plan para mi vida. Con el tiempo creé muchas amistades y estaba aprendiendo del plan de Dios para la vida de cada ser humano. La Escuela Adventista de la Hacienda Pasos fue una bendición en mi vida. Después de terminar mis estudios en el 9º año, fui al IACS, hice mi maestría y al graduarme ya recibí la invitación para venir a trabajar aquí a la escuela. Trabajo en esta institución hace 19 años. Actualmente doy clases de lengua portuguesa y religión. En las clases de religión siempre enseño los valores cristianos. Con los libros de la Casa Publicadora Brasileña desarrollamos un proyecto bastante significativo. Mensualmente yo y mi esposo, además de separar el diezmo, separamos un pacto y devolvemos un poco de este dinero a la iglesia. Y la otra parte separamos para comprar libros con el objetivo de distribuirlos, prestarlos a los alumnos. Los alumnos leen los libros, redactan un trabajo escrito y un trabajo artístico. Y a fin de año presentan una feria para sus amigos, familiares o comunidad. Es una manera de llevar el mensaje de salvación a las personas. Son alumnos muy carentes. Ellos no tienen la oportunidad de adquirir los libros didácticos. Por eso que nosotros compramos y prestamos para ellos. Siempre hubo esa colaboración de la iglesia con la escuela y existe hasta hoy. La iglesia todavía apoya con las donaciones para que la escuela pueda funcionar, porque las familias locales son muy necesitadas. Al principio trabajábamos con las becas de estudio, pero después, con el cambio de gobierno, se acabaron las becas y la escuela estaba a punto de cerrar. Durante los 25 años que trabajé aquí en la escuela, fue obligada a cerrar sus actividades y por problemas financieros quedó funcionando solo hasta el 4º curso. Pero siempre lográbamos algo para que la escuela se levantara y continuara. Por ejemplo, el señor Balduino, que ayudó a construir esta escuela, más tarde donó un terreno a la escuela. Y todos los recursos de ese terreno eran usados para ayudar con el mantenimiento de la escuela y para pagar a los profesores. Desde aquella época, muchos profesores dan clases voluntariamente.
Y yo me jubilé en el año 1994, pero seguía trabajando como voluntaria en el área de tesorería de la escuela. Cuando me jubilé y dejé de trabajar en contabilidad en Porto Alegre, volví a casa. Hablé con el director y le dije que estaba jubilado y que me gustaría ser voluntario en la escuela. No estaba pensando en salario, sino en ser profesor de religión. Él aceptó mi propuesta y durante 4 años di clases de 5º a 8º año. Y quiero decir que fue una época muy linda. Esa es una comunidad que es formada por pequeños agricultores. Solo ahora están llegando aquí también fábricas. Como la comunidad creció, ya es casi una aldea. Ya tenemos mercado, puesto de salud y una pequeña fábrica donde ahora trabajan los padres. Porque el objetivo era traer a los padres a vivir aquí e inscribir a sus hijos en la escuela. Entonces ya tenemos también una fábrica, no solo a agricultores, como era al principio de la historia de la escuela. Hoy, aunque jubilado, digo que soy un pequeño agricultor. Planto alrededor de mi casa, cuido de algunas cosas. Y la mayoría de las personas vive de eso. Hasta muchas veces llama la atención porque en la Hacienda Pasos hay una iglesia tan grande y está construyendo una nueva iglesia, porque gracias a la escuela, hoy tenemos en la iglesia casi 400 miembros. En un lugar rural, la escuela es muy importante para la comunidad. No solamente para los alumnos adventistas, sino para todos los alumnos. Los fines de semana usan la cancha deportiva no solo los de la iglesia, sino toda la comunidad. Entonces, es una comunidad abierta al público, no solamente a los adventistas. Sabemos que no va a reducirse. La tendencia es crecer porque vemos una escuela y una iglesia que tiene muchos niños. La iglesia que tiene muchos niños no se reduce, sino crece. Podemos decir que el orgullo de esta iglesia es la escuela que está al lado. Esta escuela ha sido un marco. Sé que el inicio fue difícil, pero había un deseo muy grande de avanzar, porque esta escuela piensa así: educar para la vida, preparando para la eternidad. Y hoy con alegría puedo ver que esto se está cumpliendo. En 2017 completamos... En 2017 celebramos 110 años de existencia continua de trabajo en esta escuela. Gracias a la bendición de Dios, hasta hoy trabajamos por la fe y el Señor nos ha bendecido. Esta escuela siempre tuvo un gran sentido de misión, restaurando en el alumno el carácter de Dios y de esta manera llevarlo a una relación más cercana con Dios. Vivo en Rolante y desde el año 2007 estudio en la escuela adventista. Me gusta estudiar aquí porque es un lugar en el que podemos exponer nuestras ideas y todo el mundo nos apoya. La escuela está aquí 110 años y yo estoy aquí solamente 9 años, pero me siento muy agradecida por eso y también formo parte de esa historia. Me acuerdo que cuando era pequeño, veía decenas y decenas de jóvenes y pastores, líderes de la iglesia. Me acuerdo de la familia del pastor Ayrton Keller, de la familia del pastor Wolf, de la familia Oliveira, Reis, Sousa, el pastor Milton, que fue director de la TV. Ellos nos inspiraron porque eligieron ser pastores y las familias lo celebraban. Cuando alguien volvía, organizábamos eventos, fiestas para recibir al misionero que iba al otro lado del mundo. Algunos fueron, incluso mi hermano mayor fue a África, Angola. Otros hermanos también fueron. Este es el resultado de esa inspiración. Nada es más importante de que servir a Dios.
Una infinidad de misioneros que antes de todo fueron y son alumnos apasionados. Una escuela que difícilmente un día será grande, y no es necesario. Es que los estudiantes de la pequeña escuela de Hacienda Pasos aprendieron a crecer por dentro y de aquí crecen hacia afuera. Alzan vuelos que el tiempo, la historia y los corazones de quienes continúan conduciendo esa misión tienen el privilegio de observar. Es un privilegio ser profesor aquí en la Escuela de la Hacienda Pasos, porque además de enseñar el contenido académico, tengo el privilegio de enseñar a los alumnos las verdades bíblicas. Cuando vine aquí como profesora, mis alumnos llegaban a la clase descalzos, de caballo, empolvados porque acababan de venir del campo. Se levantaban temprano, cerca de las 5 de la mañana, trabajaban en el campo y a las 7:30 venían a las clases. Muchas veces llegaban muy empolvados porque vinieron del campo. Traían un bolso con libros y cuadernos. Hoy en día, los niños que llegaban a la escuela del campo son grandes hombres. Hubo mucho sacrificio y el sacrificio tenía un sentido. Las personas se reunían para que la escuela pueda existir. Alguien ofrecía un animal, vendía una parte de la cosecha para que la escuela pudiera existir y las personas pudieran estudiar en una escuela adventista bajo el espíritu de ser un misionero. De aquella región, específicamente de la Hacienda Pasos, surgió el primer pastor adventista ordenado, José Amador dos Reis. Allí la influencia fue muy grande. El principal objetivo de muchas personas para la vida de sus hijos era servir a la iglesia porque creían en la misión de la iglesia. Es una educación integral. La educación adventista busca ser lo mejor dentro del conocimiento que tenemos del plan de Dios para la formación de la mente, el carácter, personalidad y del físico de las personas. Creo que ese espíritu predominó en esa escuela. Por eso era especial. Por eso tuvo un papel fundamental en la historia de la iglesia en Brasil. Piensa en una escuela pequeña que tenía un promedio de 100, 80, 120 alumnos y produjo, quién sabe, más de 80 pastores, líderes de la iglesia. Un lugar pequeño en una zona rural. Hay algo especial allí. Hoy estoy sentado en esta silla como rector de la institución de educación de la iglesia adventista más grande de Sudamérica. Porque estudié allá. Porque la semilla fue plantada en mí. Los horizontes se abrieron. Fui a otras escuelas, otras universidades de la iglesia y fuera de la iglesia de Brasil y del mundo, pero nací allá. La semilla fue plantada allá, no solo en mí, sino en decenas de personas. Y la pregunta es, ¿para qué? El propósito es que el reino de Dios crezca, que las personas conozcan la verdad, que encuentren la esperanza para sus vidas, que es Jesús. Esta es la influencia de la Escuela Adventista en Rolante en mi vida, en mi familia y en tantas otras personas.